El texto parte de la conciencia de que el mensaje cristiano de la cruz, como camino de salvación universal, constituye un escándalo, un escollo para la sabiduría humana, como bien saben los cristianos desde los tiempos de San Pablo. Y no quiere en absoluto atenuar ni endulzar su gravedad, pero sí quiere ayudar a superar la dificultad de comprender y comunicar el sentido auténtico de este mensaje en el contexto secularizado de hoy. Las explicaciones teológicas tradicionales del significado salvífico de la muerte de Cristo, como la explicación anselmiana de la expiación vicaria por los pecados de la humanidad, hoy aún muy difundida, resultan cada vez más inaceptables. ¿Cómo puede considerarse compatible con el Evangelio de Dios, de Jesús, un Dios que da el mandamiento del perdón, pero que luego, para perdonar al mundo, exige la muerte de su Hijo en la cruz? Esto es el tema fundamental. Al cristiano de hoy, que repite y proclama con convicción que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, parece resultarle cada vez más difícil definir el significado de ese por nosotros. Y ni siquiera la teología, a pesar de su renovado compromiso en este sentido, ha logrado aún encontrar y transmitir a la conciencia generalizada de los propios cristianos una comprensión creíble y, yo diría, amable del significado de la cruz de Cristo. Años de docencia y debates con jóvenes universitarios han encaminado sin duda al autor hacia la búsqueda de una comprensión plausible para creyentes y no creyentes de nuestro tiempo. No se trata de una obra de simple divulgación. La divulgación no es nunca simple, ¿no? Pues, aunque es exenta de un lenguaje especializado y erudito, se presenta como fruto de un pensamiento teológicamente riguroso, bien fundamentado desde el punto de vista exegético, pero también comprometido a tener seriamente en cuenta las provocaciones críticas de la mentalidad contemporánea. Las líneas fundamentales que vertebran la estructura del libro serían básicamente dos. La primera es trascender la idea, aún muy difundida, de que la acción salvífica de Jesús se concentra en el mismo momento de su muerte en la cruz en obediencia al Padre, mostrando en cambio que toda su vida fue vivida en obediencia a Dios y a beneficio del hombre. Solo si nos referimos al conjunto de esta vida, incluido el acontecimiento de la resurrección, podemos comprender el sentido de la muerte en cruz. En segundo lugar, el texto se caracteriza por un interesante enfoque metodológico, el de interpretar como metáforas las principales categorías con las que desde los textos neotestamentarios se ha estado intentando desentrañar el sentido salvífico de la muerte de Jesús. Metáfora, por ejemplo, de sacrificio, expiación, redención. Para interrogarnos sobre esto, nos dice Severino Dianic, es necesario alejarse de una concepción del plan divino de salvación según la cual Dios actuaría con férrea determinación, en competencia y independientemente del dinamismo de las acciones humanas. En este sentido, Jesús había muerto en la cruz porque Dios quiso así, y esto reduciría a los distintos personajes de los relatos de la pasión
por ejemplo, Pilato, Judas, la multitud, a títeres, actores de un drama ya escrito. En cambio, según el autor, este es muy, muy importante, el significado del plan divino de salvación ha de entenderse desde dentro de la trama, del acontecimiento y en la urdimbre de las distintas intenciones de los protagonistas. Es decir, tomando muy en serio las razones histórico-religiosas subyacentes a la decisión de dar muerte a Jesús. ¿Cuáles serían estas razones? Hay que desmentir los tópicos todavía recurrentes en la vulgata teológico-catequística, según los cuales las causas de la condena a muerte de Jesús habría que buscarlas en que se proclamó Dios o en que defraudó las expectativas de un Mesías político-militar. Se trata más bien del conjunto de su predicación y práctica religiosa como hombre de Dios, que chocaba profundamente con la mentalidad y las costumbres de la aristocracia político-religiosa de la época, representada por el Sanedrín y el gobernador romano. Jesús critica la institución sagrada del templo, principal centro del poder del país, se propone como autoridad alternativa a la ley, considerada el lugar por excelencia de la alianza con Dios. Proclama que la persona está por encima del sábado. Insta a Israel a disolverse en la humanidad toda. Asimismo, señala como destinatarios privilegiados del reino de Dios no ya a los escrupulosos observantes de la ley, hipócritas y formalistas, sino a los pobres, a los que sufren, a los propios pecadores. Este vuelco de la jerarquía, en el contexto de aquella sociedad teocrática, donde el poder político y el poder religioso estaban profundamente entrelazados, Jesús fue considerado no como un profeta inofensivo, sino como un grave peligro, y se consideró eliminarlo no con una oscura emboscada, sino con un juicio regular, uno ante el Sanedrín y otro ante Pilato. Jesús va a morir por fidelidad a la inspiración ideal sobre el verdadero rostro de Dios y su reino. Resiste toda tentación de endulzar su misión y rechaza la invitación a bajar de la cruz para mostrarse como un Mesías creíble. En resumidas cuentas, Dios no ordena a Jesús que vaya y se muera, sino que predique y dé testimonio de su reino con absoluta dedicación, aunque eso trastorne los planes de los poderes humanos. Puesto que no podemos convertir a Caifás, Judas y Pilato en autómatas ejecutores de la acción divina, ni hacer de la sangre de Cristo la libación derramada sobre el altar, como hacían los antiguos pobres, como si fuera un acto mágico capaz de satisfacer la ira divina sedienta de expiación en clave pagana, es necesario examinar concretamente cómo los textos del Nuevo Testamento nos hablan, a través de un lenguaje metafórico, del sentido que Jesús se dio a su muerte inminente y de cómo los discípulos, sobre todo después de la resurrección, entendieron el significado salvífico de esta muerte violenta. Es cierto que Jesús interpreta el sentido de su propia muerte sobre el trasfondo de los sacrificios del Éxodo y de la alianza. Pensemos en la última cena. Pero lo proyecta en una nueva alianza, a años luz
de los sacrificios expiatorios que se celebraban en el templo. Ante la muerte de Jesús, los discípulos reaccionan con miedo, huida, decepción, desánimo. Entrar en el nuevo horizonte de la resurrección supone la capacidad de reconocer al Maestro sin reducirlo a ser un muerto andante, sino viendo en él la semilla y el modelo de una existencia radicalmente nueva que se injerta en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Al superar de forma definitiva las categorías de expiación a través del nexo pecado-castigo y de deuda a pagar, la lectura de Severino Djanić nos libera de la mentalidad mercantil que con demasiada frecuencia ha dominado y domina la relación entre nosotros y Dios. Y nos previene contra el riesgo de proyectar antropomórficamente sobre él dinámicas exclusivamente humanas. Ahora bien, lo que salva el hombre y lo libera de la esclavitud del pecado es la nueva relación con Dios que Jesús, incluso a través de su muerte, establece con la humanidad. Sin embargo, la salvación de Cristo no obra milagrosamente, no suprime los males del mundo con su autoridad. Implica más bien un largo camino a lo largo de la historia, en un marco de respeto de la libertad y de la responsabilidad humanas. A enterarnos de esto, estamos llamados los hombres y mujeres de nuestro tiempo, es decir, a cuidar al prójimo de una forma libre de una concepción del sufrimiento como valor en sí mismo positivo y grato a alguien, mucho menos a Dios. Más bien, Jesús nos salvó muriendo en la cruz por nosotros, en perfecta continuidad con su haber vivido por nosotros en la tierra y con su estar por nosotros con el Padre. De modo que el por nosotros de su muerte y resurrección se convierta en nosotros en una realidad de salvación que estamos llamados a difundir en las circunstancias concretas del mundo y de la historia. Y con esto acabo. Los agradezco mucho su paciencia y su atención. Y muchas gracias también a Monseñor Castillo, nuestro arzobispo, que me invitó aquí. Estoy muy grata. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu lectura con nosotros. Te apreciamos mucho. Te hablado en español. Una bella melodía italiana. Pero hemos comprendido muy bien. Hablas muy bien. Es lo que da la palabra ahora al teólogo español Antonio Mas, autor de la tesis doctoral en Teología sobre Santa Teresa de Ávila, la gran santa de Filipinas, que estuvo pendiente de habilidades aquí en el Perú, e inspirado a los medios muchísima reflexión anterior. Quiero destacar que junto a su trabajo como investigador, y editor de la obra de Teresa de Ávila, Padre Mas, Maya, como sacerdote, y se ha comprometido con los jóvenes, con los adictos, y con los primeros enfermos de SIDA, a los cuales eran liberados de las cárceles en torno al Leonés, de manera que es una obra de acción concreta en beneficio de los más humildes, más, digamos, decirlo, desacreditados de la sociedad, que se alterna en su trabajo pastoral con su trabajo de teólogo y estudioso de la gran teóloga y escritora del siglo XVI. Muchas gracias por esa carta que tiene la palabra. Buenas tardes. Voy a decirles lo que pienso del libro después de leerlo. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Carlos, por invitarme a estar aquí.
Severino se hace en la página 29 una pregunta que es la que nos va a acompañar a lo largo de todo el libro y que os leo literalmente. ¿Cómo es posible esperar la salvación del mal y de la muerte de alguien que fue víctima y terminó tan claramente derrotado? Esa es la pregunta que a mí me sobrecoge y que no deja de ser un enigma, como muy bien dice él, el enigma de la muerte. Él intenta dar una respuesta honrada, profunda, después de muchísima reflexión, se nota, después de muchísimo estudio. He tenido que leer muchos libros de cristología, no solo para entender a Santa Teresa, sino también para poder explicar un poco la cristología fundamental y la cristología dogmática en el seminario de Zaragoza, en el Centro de Teología, durante muchos años. Os voy a dar primero una impresión general. Leo el libro, ¿qué me parece? ¿Qué es lo que puedo? Pues el libro, que os aconsejo seriamente, se hace preguntas muy profundas sobre la pasión de Cristo que no he leído nunca en ningún otro libro. Eso es la primera. Lo cual ya es de agradecer, porque se copian unos a otros y entonces hay una copia constante en la teología, en el pensamiento filosófico, en todo eso. Pues que alguien sea original y que aporte una experiencia personal es muy de agradecer. Yo lo agradezco mucho y es lo primero que quiero decir. Intenta responder a las preguntas que sean. O sea, él comienza siempre haciendo una pregunta y luego intenta responderse y al final nos da una conclusión que pueda entender cualquiera. De manera que se convierte en un libro, digo para mí, no solo en una primera lectura que he hecho más o menos detenida y en una segunda revisión, se convierte en un libro de meditación, pero personal. Y luego un libro que siempre está la pregunta, ¿por qué alguien que ha querido salvarnos y que decimos que es completamente hombre y que es completamente Dios, nos ha querido salvar de una manera tan brutal? Pues podía haber dicho, estáis salvados, pero ni está salvada, ya está, y no hubiera habido ni pasión, ni muerte, ni nada, de nada. Entonces, ¿por qué siempre hay? Yo os puedo decir mi pensamiento personal, que está muy unido al de Severino, en la línea de lo que ha dicho Donatella, porque me parece que ha sido muy profunda su reflexión. Yo creo que tenemos que ir a la victimología, así de claro. Tenemos que superar, como ha dicho Donatella, el marco de San Anselmo. Porque es posible que San Anselmo no tenga ninguna culpa de lo que escribió en su libro Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Es muy posible que la reflexión que él hace desde el derecho romano, no desde la Biblia, él hace una reflexión para ver por qué Cristo nos ha salvado y cómo nos ha salvado, pero no recurre tanto a la Biblia, sino que recurre directamente al derecho penal. Pues yo recurriría también al derecho penal hoy, pero recurriría no a la criminología, recurriría a la fuente de la victimología que se ha desgajado de la criminología en los años 70. La criminología como ciencia ha perdido su importancia en beneficio de la victimología, porque en la antigüedad el derecho se fijaba en el delito, después se fijaba en el delincuente y ahora se fija en la víctima. Eso que ha pasado a la filosofía, que ha pasado a la antropología, por ejemplo, Paul Ricard, por ejemplo, hay otros muchos que han pasado de la criminología a la victimología. Entonces, estamos hablando de un asunto, de una víctima que ¿por qué eligió ser víctima? ¿Por qué se solidarizó con todas las víctimas del mundo?
Yo creo que ahí es donde está la respuesta a lo que podemos decir. Mi maestra Teresa de Jesús dice en un momento determinado en sus obras: ayudemos al crucificado. El que diga eso coincide completamente con Severino, porque que diga eso alguien que está explicándome lo que es la resurrección de Cristo es algo muy llamativo, tanto en Teresa, en las moradas séptimas, como en Severino. ¿Por qué al final de su libro recurre a eso? Yo creo que hay un acto de solidaridad, hay una llamada a que atendamos al ser humano que sufre, hay una llamada a presentar la encarnación como una alegría inmensa ante la belleza de la creación, ante la belleza del ser humano, ante sus limitaciones también, pero las limitaciones del ser humano no son lo primero. Lo primero es la belleza del ser humano, la belleza de la creación, lo que decíamos el otro día con Donatella. No hacemos turismo de ver cosas, hacemos turismo de conocer personas. Esto no se cambia por nada, el conoceros, el hablar, no hay nada en el mundo igual a esto. Y ahí, en medio de todo eso, Dios elige estar del lado de las víctimas, pero desde la belleza del mundo. El mal, el pecado, no está en primer lugar, como pretende San Anselmo. El mal y el pecado están en el mundo. ¿Y de qué manera? Pero, como digo, el derecho criminal se ha fijado primero en la víctima, en el delito, después en la víctima y después se ha fijado en el delincuente, en el delito, y ahora se fija más en la víctima. Yo creo que es ahí donde vamos a encontrar un poco la explicación de que Jesús se ha hecho solidario con nosotros. En el trasfondo del libro están los concilios ecuménicos, sin nombrarlos, los 7 concilios del primer milenio. Pero no los nombra, pero los acepta. O sea, es un libro escrito desde la fe en Cristo, en la Iglesia, con la Iglesia, para la Iglesia, con preguntas que, como he dicho, no se hace la mayoría de los autores. Además, el aparato crítico nos lo han eliminado, porque el libro en principio era científico, después alguien nos va a explicar que se han ido eliminando las cosas que no interesaban, hasta convertirlo en un libro de una lectura preciosa, con un castellano muy bonito. Aquí también ha intervenido Donatella, ha intervenido Monseñor, o sea, han intervenido varias personas y han hecho un resultado precioso. ¿Cuál es el resultado del libro para mí? Primero es un resultado, es una confrontación directa con la cristología de la muerte de Cristo del segundo milenio, comandada por San Anselmo. Como digo, San Anselmo dice: hemos pecado, partimos del pecado, hemos cometido un delito y hemos suprimido la honra de Dios. Concepto medieval que no tiene nada que ver con la teología, pero que está ahí. Es la honra. Hemos violado la honra de Dios con el pecado de Adán y Eva. ¿Quién puede solucionar eso? Un hombre no. Un hombre no puede. Entre otras cosas porque también ha pecado. ¿Quién puede solucionarlo? Dios tampoco, porque es la víctima que le hemos herido. Tiene que ser un Dios hombre. Y esa es la encarnación. Viene un Dios hombre para intentar salvarnos a través de la muerte. Bueno, supongamos que Anselmo tiene sus buenas razones, como así defiende un teólogo de comillas, Ángel Cordovilla, que lo busqué ayer, publicado en el 2021, La teología de la salvación. Él defiende a Anselmo. Pero sucede, según estudié en otro jesuita francés que se llama Bernard Sesbue, y que lo expliqué, sucede que en el siglo XVIII y XIX esa idea de salvación a través de la cruz se fue estropeando, se fue prostituyendo. Poco a poco Cristo se convirtió no en el que carga con el pecado, Cristo se convirtió en la encarnación del pecado.
Y algunos predicadores predicaban, por ejemplo, el día de Jueves Santo, Viernes Santo, predicaban diciéndole a Dios: mátalo, no es tu hijo, es el pecado, mátalo. Dios se convertía en un criminal. De todo esto surgió una religiosidad en la que yo fui criado y gracias a Dios recibí la fe, pero recibí una fe muy marcada por todo esto. En mis tiempos juveniles, los que seáis mayores, no sé si en Perú nos llegó esta ola, pero para nosotros era todo pecado, y sobre todo la mujer. Eso fue una adolescencia marcada ya por esos dos principios. Luego, era una religión de culpa. Mira, como decían en el primer pueblo que me mandaron de cura, ¿cómo voy a creer en Dios si todo lo que me gusta me lo prohibís? Pues era solo culpa. La Iglesia, aquí se equivocó, yo creo. La Iglesia no criticó esas desviaciones. Y el Concilio Vaticano II intentó superarlas con otra teología, pero sin criticar la anterior, por respeto, yo que sé por qué. Eso lo hemos hablado muy claro, porque hoy muchísimos cristianos siguen pensando con la mentalidad de mi adolescencia. Y gracias a Dios, y Severino lo dice, gracias a Dios tuvimos la suerte de que 200 años de Anselmo, después de Anselmo, otro teólogo franciscano, Don Sescoto, nos dijera lo contrario. Señores, Dios es amor. Partamos de ahí. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es entrega amorosa. Ese es el sentido del sacrificio. Y esa entrega nos hace felices. Nos hace felices. Y luego hay una entrega que a veces nos toca sufrir, que es una entrega con dolor, una entrega expiatoria, que en el Antiguo Testamento tiene mucho valor. Pero en principio el concepto de sacrificio es una maravilla. El sacrificio es hacer lo que tienes que hacer en la vida y ser feliz por eso. Eso es el sacrificio. Y algunas veces lo pasas mal. Y algunas veces sufres. Y algunas veces Jesús sufrió hasta la muerte. Severino dice, y puede que tenga razón, que la clave de esa entrega está en la primera misa, en la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esa donación absoluta de Él mismo es la máxima expresión del sacrificio. Bien más, por ejemplo, fijaros frases que he copiado, 2 o 3 frases, para que veáis hasta qué punto se prostituyó, se estropeó la teología de Anselmo. Hay en la efusión de sangre una virtud expiatoria, útil al hombre. En la efusión de sangre está la salvación. Entonces viene la película esa de Cristo, que no hace más que crucificarlo y matarlo y golpearlo, y cuanto más sangre, más salvación. Esa es la idea que se está transmitiendo. Medianoche, cristianos, la ley inexorable caía sobre su víctima. Una sangre inmensamente valiosa aplaca el furor de Dios. ¿Cómo? O sea, la sangre derramada del Hijo aplaca el furor de Dios porque hemos pecado, pero ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero ¿esto qué es? Oiga, esto es sadomasoquismo. Todo eso hay que aclararse. Todo. Para que pueda sobrevivir el cristianismo y para que además vivamos siendo cristianos felices. ¿Va? Entonces, vamos a partir de la belleza del ser humano, de la dignidad de cada ser humano. Vamos a partir de ahí. Vamos a partir de que ese ser humano, para llegar a realizarse, ha de vivir en la eternidad y aprender de ahí a amar desde la Trinidad. Vamos a partir de que el pecado está, el mal está, pero de una manera tremenda. En mi vida, como he estado muy cerca del mal, yo a veces me he desesperado. ¿Cuándo viene Jesucristo? Sobre todo cuando he tenido que enterrar niños, yo no puedo más. O sea,
Ayer lo único que me sale es una oración de protesta ante Dios. ¿Cuándo vuelves? ¿Cómo consientes esto? He aprendido mucho de las víctimas. He aprendido mucho de las víctimas del Holocausto, que me he leído casi todas, para intentar comprender lo que es el papel de la víctima. El hecho de la solidaridad última de Cristo en la cruz a mí me conmueve. Solidario conmigo, solidario con mis defectos, con mis pecados, todo por amor. Es capaz, porque es mi amigo, me establece una relación. Y luego, también lo hablaba con Martela y termino, porque habría muchísimo que hablar, pero la salvación, fijaros, la muerte sigue, el mal sigue, el mal, la mayor parte de la gente es buenísima, hay una mínima parte, pero que da mucha pena, que está todos los días en los periódicos. La mínima parte de la sociedad mundial está haciendo el mal. Lo que pasa es que hunde mucho. Un traficante de drogas puede mandar 500 personas. Uno de los chicos que me enterraba. El mal es muy grande. Es muy grande. Pero el bien es mucho mayor. Severino dice algo que me emociona. Cuando está hablando de la muerte de Cristo, de repente, sin que sepas cómo y por qué, empieza a hablar de la resurrección. La resurrección, dice, es un dato que nos tenemos que tomar muy en serio. Creemos en Cristo resucitado, cosa que la mayor parte de los cristianos, por lo menos en España, no creen. Creen más bien en otras creencias orientales, pero la creencia en la resurrección, en cuerpo y en alma, en cuerpo y alma. Uno de nosotros está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros, resucitado en cuerpo y en alma, y que volverá de nuevo. Esa resurrección establece en el mundo un principio de vida que lo podemos aplicar a todos los lados. Un principio de vida. Pasar de la muerte a la resurrección. Ese principio, que Severino lo explica al final, que estoy completamente de acuerdo, que también está en Santa Teresa, es el motor de nuestra vida. Nosotros vamos a intentar pasar de nuestra muerte, de la nuestra, ayudados por otros, en la Iglesia, vamos a pasar a la resurrección, a una vida libre, con una relación íntima con Cristo que no tenemos dentro. Y vamos a procurar bajar de la cruz a todos los que podamos. Es ese proceso de muerte y resurrección el que creo que debe de predominar en nuestras vidas, cada uno donde estemos. Vosotros en la universidad preparándoos para ser profesionales honrados, nosotros ya preparándoos a bien morir, pero todos en ese proceso, pasar de la muerte a la resurrección. Es lo que os deseo a todos. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias a Antonio Vasco por compartir un lectura de las escrituras de años, por ejemplo, porque la memoria de vida, porque muchas gracias. La palabra la tiene antes de que ustedes puedan formular preguntas por ustedes, todos los presentes acá, ustedes todos los presentes. La palabra la va a usar Verónica Villecaro, que es jefa del Departamento de Teología de nuestra universidad, doctora de Teología de la Universidad de Estrasburgo, en Alsacia. Verónica, aplausos. Gracias. No sé qué queda decir después de la resurrección. En fin, unas palabras. Voy a expresar la pregunta a mi hijo. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, Monseñor, por invitarme a presentar el libro y estar a la mesa. Sí. Estar a la mesa, disculpen, estar a la mesa con la doctora Donatella Bonilla, el doctor Antonio Mas, con Fernando Carrera. Quisiera agradecer también al CAP que nos ha recibido aquí y ahí con su equipo excepcional, siempre muy presente, y al padre Marco
cargado del capo. Muchas gracias. Ya que estoy en los agradecimientos, muchas gracias a Monseñor por haber escogido esta obra y por su excelente traducción, muy clara, ya se ha dicho. Ha logrado mucho su estilo, es esencial para permitir entrar en la lógica de los argumentos, que ya lo han visto, son muy profundos, pero está hecho en un lenguaje asequible. También nos toca agradecer al fondo editorial, Patricia Rivero, que me ha pedido presentar disculpas porque no ha podido venir por motivo de salud, y apoyar estas iniciativas en nuestro ambiente, donde las publicaciones teológicas de calidad no abundan, desafortunadamente. Desde el Departamento de Teología de una Pontificia Universidad Católica, consideramos esencial este tipo de iniciativas, es parte de nuestro ADN. Bueno, Severino Janisch es uno de los teólogos italianos más importantes del siglo pasado y de este siglo, que ha intentado llevar el ayornamiento del Concilio Vaticano II hasta sus últimas consecuencias. Así, hemos hablado de concilios, pero el último también cuenta mucho. Se trata de retomar, repensar expresiones que nos parecen muy absurdas, ya lo hemos escuchado, y de entenderlas en el entorno en el cual se elaboraron. Janisch evita el peligro de un historicismo malentendido, que consistiría en descartar términos y pensamientos de hace 20 siglos como de modelo. Janisch nos muestra que debemos meditar las expresiones cristianas que nos vienen de nuestros ancestros en la fe para ayornarlas, disculpe el neologismo, es decir, buscarles coherencia, eliminando las interpretaciones que las han vuelto incomprensibles para nosotros en el siglo XXI. Janisch, para llevarnos por este recorrido, regresa al Jesús histórico, hijo de María, en una oscura provincia romana. Al inicio de nuestra era, Jesús estaba dirigiéndose a los marginales del margen del imperio. La obra empieza, ya lo han comentado, empieza en Camboya, con monjes budistas, frente a monjes budistas, explicando el crucifijo. Pero en muchos lugares hay una universidad, ahí está el crucifijo. Y a los monjes budistas que tienen al Buda de la felicidad, gordito y llenos. Entonces, con este levantamiento espectacular de telón, Janisch nos invita a mirar la locura escandalosa, para parafrasear a San Pablo, de un Mesías Salvador que muere solo como un esclavo en sufrimientos atroces. Jesús, que había gozado de cierta popularidad, levantado muchas esperanzas en el pueblo empobrecido, fracasado, o mejor dicho, es derrotado, tal como nos lo dice Janisch. Siglos viviendo frente a cruces, de donde cuelga un cuerpo humano más o menos expresivo, han contribuido a inmunizarnos y a borrar el horror de la celda. Es importante tratar de mirar estas escenas con pensar en lo que significa. Esto es en los primeros capítulos, Janisch refresca nuestro conocimiento de la pasión de Jesús, superando ciertos a priori sobre el papel de los diferentes actores, entre ellos y en particular los judíos, acusados paradójicamente de traición. Y ahí tiene
muchos de los horrores de las cosas terroríficas que hemos visto en el siglo pasado, que siguen presentes, y que es parte de nuestra herencia. Entonces, el que quedamos, Jesús ha muerto por nuestros pecados. Esta expresión ha calado tanto de nuestras creencias que he tenido estudiantes que resumían su fe así: Jesús ha venido para morir y salvarnos. O sea, lo que pasa entre el nacimiento y la muerte no importa. Lo esencial es venir para morir. La verdad, me he quedado muy perturbado por esto y pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? El recorrido de Tianix es ejemplar. Deberíamos todos transitar por caminos similares en una búsqueda auténtica del sentido de nuestra fe. En una primera fase se trata de reubicar los términos: expiación de los pecados, salvarnos. En el pasado, esto nos lo muestro Donatella y Antonio. Esta expresión se forjó en un ambiente en el cual los sacrificios animales, en particular para el perdón de los pecados, eran parte esencial de los rituales. De manera metafórica, al inicio estas expresiones fueron aplicadas a Jesús, y al no entenderlo así, llegamos a contradicciones de un Dios de amor, misericordioso, todopoderoso, que necesita de la muerte de su Hijo único para rescatarnos del pecado. Así lo han hecho ustedes en el Estado. Como lo nota Tianix, estos son sus palabras, estas contrastantes elucubraciones no hacen más que confirmarnos la vacuidad de las preguntas provocadas por la falta de conciencia de las características del lenguaje metafórico, apenas el siglo XIII. Y concluye más adelante Tianix: lo que sí es cierto es que Jesús pagó a caro precio nuestra liberación, pero en el sentido de que el cumplimiento de su obra le costó la vida. Retirarse, eso estamos comentando, o intentar salvarse, cuando lo conducían, habría significado renegar de su obra y de su ideal de Mesías que salva por medio de la autodonación. Quisiera insistir que este tema de la donación total de sí, ¿no? Es una... Ahí está el Tianix, lo muy bien, pero y es la idea de una entrega total, que debe ser el ejemplo de Jesús, pero es más de esto también es a partir de estos términos que Joseph Moine, teólogo francés, aborda también la pasión de Cristo y las contradicciones que nos han llevado a San Sergio. Solamente por la donación es hasta el último, hasta dar su vida por nosotros. Por todos nosotros. Ahí está finalmente la salud de estas contradicciones insondables sobre los todopoderosos que nos salvan. Precisamente según Jean de Lubon, muy cercano. Jean de Lubon. Sí, es muy cercano. Sí, el cristianismo llegó a América siglo XVI, XVII, en la época en la cual la concepción de la expiación vía el sufrimiento estaba a su cúspide y por lo tanto ha calado especialmente en nuestras tierras, donde el sufrimiento provocado por la conquista y la esclavitud imperaba. Estos pequeños apuntes me llevan a concluir sobre el gran aporte de esta obra en el Perú hoy. Nuestros estudiantes tienden a tener unas creencias fundadas en algunas oraciones
sacadas de un catecismo simplificado, oraciones repetidas, pero nunca realmente comprendidas. Cuando someten este paquete a la reflexión, ocurre que la fe pierde su sentido y estamos, sin quererlo, fabricando ateos. ¿Quieren hablar ustedes? Bueno, muchas gracias, Yanesh, nos escucha de lejos por esta obra, y muchas gracias, Monseñor, por poner esta obra a nuestra alianza. Gracias a ti, Benedicto, por tus palabras, por nosotros, tus reflexiones a partir del libro de Silvina de Ancha. Antes de darle la palabra a ustedes, aquí, quiero informar que el libro se puede comprar a través de este auditorio, ¿cierto? Claro, se ha comprado ya por el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Una pregunta, por favor. No, no soy la indicación colectora. Castillo quiere tener la palabra para la pública. Prefiero hablar al final y ya preguntas. De acuerdo. Preguntas en la sala que yo quiero para adelante. Son las fuertes que escuchamos. Sí. Bueno, realmente yo llevé el curso en letra de teología de origen del cristianismo con el profesor Bruno Príncipe, y digamos que fue el inicio de mi conversión al creyente, ¿no? Cuando llevé ese curso. Y recuerdo que allí una de las cosas que más me impactaron fue cuando se habló de la kenosis, ¿no? Este tema de Filipenses, donde se habla que Jesucristo no se aferró a su condición divina, sino que se despojó de sí mismo, este vaciamiento que también hay en otras traducciones, para, digamos, seguir este camino y terminar en la muerte y en la cruz, y que es este acto de despojarse de sí mismo lo que llevó a que Dios lo exalte sobre todo lo demás. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo entienden esta expresión, esta descripción que hace Pablo en Filipenses relacionada con la muerte de Jesús en la cruz, sobre despojarse de sí mismo para seguir la voluntad de Dios? Gracias. Yo te puedo dar mi opinión personal. Te voy a decir una cosa que te va a extrañar mucho, pero yo creo que Jesucristo se enteró de todo porque iba de tonto. O sea, se puede ir de listo por la vida o se puede ir de tonto. Y los que se enteran de verdad es los que van de tontos. Jesucristo fue de tonto. Pasó como uno de tantos, se despojó de todo, no utilizó nunca su poder, renunció a cualquier tipo de poder que se le ofrecía, renunció, por supuesto, al poder político, un tipo de mesianismo que él siempre rechazó. Es decir, hay una metodología divina que hemos de aprender y que empieza en un pesebre. O sea, todo hay que verlo desde abajo, desde los pesebres del mundo, desde las cruces del mundo. Ver la vida de Dios es ver la vida desde abajo. Como dice Monseñor muchas veces después de la misa a los monaguillos, desde el niño pequeño. Dios elige siempre a los pequeños. Dios va de tonto y va desde abajo, amando, 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 renunciando a todo tipo de egoísmos, dando, y rodeándose de lo que nadie quiere. Está rodeado de pecadores, de pobres, y entonces es una forma de ver la vida. Yo creo que es una forma de ver Dios la vida, y eso los cristianos lo tenemos que aprender. Se despojó de todo, pasó por uno de tantos y nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí están los cristianos. Bueno,
interpretación, pero es una interpretación de la casa, o sea que no tiene nada de científico. Y quizás que porque pienso así, pero para que pueda decir y no sea como contradictorio lo que voy a decir, ¿no? Para muchos. Jesús para mí, ¿no? Porque pienso, murió como consecuencia de la vida consecuente que él tuvo, porque predicó a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, y por eso las autoridades y la sociedad de su tiempo, como no estuvo de acuerdo con lo que predicaba, lo mataron, y él murió de una manera más cruel que se puede haber visto en la historia de la humanidad. Entonces, para mí, murió por eso. No tanto como dicen, como por salvarnos y todo, porque se despojó, que se entregó, que se donó. No, como consecuencia, para mí, pues personalmente, no. Puede hacer que eso me refunde o piense distinto, pero yo pienso, porque pienso, digo también. Él murió como consecuencia de su vida auténtica, por acercarse a los pobres, por hablar de la justicia social, por hablar de todo eso, porque la sociedad de su tiempo no estuvo de acuerdo, y para esa sociedad de su tiempo, para las autoridades, más que todo, no tanto para la sociedad, para las autoridades de su tiempo, él era una persona peligrosa, por eso murió, por eso no cae. Pero él, como predicó el amor de Dios, un amor de Dios que es padre y madre, que siempre se inclina al pobre, entonces hoy en día Dios, ese Jesús que ha muerto, está vivo para nosotros, vive, está con nosotros y nos acompaña para que sigamos ese mismo camino que él predicó, que él vivió. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo, señora. Totalmente de acuerdo. Sí, quizás una cosita. Yo pienso cuando hablo con los alumnos, les digo, bueno, Jesús ha muerto hace 20 siglos, pero ¿qué nos importa a nosotros? Esto es lo que cuenta, no pensar que es algo del pasado, en que esto nos marca, en que esto debe orientar nuestras vidas y ser presente en nuestras vidas. Esto creo que es esencial, puede haber nuestra tentación de ver algo como lejano. Seguimos ritos, seguimos una serie de cosas, pero si no sentimos que tenemos que seguir este camino de dentro. Gracias, Pedro. Yo únicamente completaría que el libro da muchísimas pistas para que meditemos y yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero para que ampliemos también esta opinión que ya, gracias a Dios, muchos cristianos tenemos, ¿no? Pero nos servirá el libro para ampliar todavía más esa visión. Muchas gracias. Una pregunta, sí. Quisiera formular lo siguiente. ¿Qué Cristo nos trajeron los españoles, los conquistadores? Ese Cristo español venido a América, ¿es realmente el Cristo de los evangelios, de los apóstoles, de Pedro, de Pablo? ¿Es el Cristo realmente bíblico? Cristo llegó con la conquista de España, que corresponde al Evangelio y la predicación de la delegación. Es la fe, señora. El Cristo que trajeron los españoles es la fe, pero con bastantes defectos que ustedes sufrieron. Y es el mismo Cristo, y es el mismo Cristo que yo heredé, pero estamos aquí defendiendo para que la Iglesia perviva
a esta crisis profunda que está viviendo la humanidad en este momento, hay que echarle mucha alegría, muchas ganas de vivir, mucho amor y menos pecado. El pecado está, pero menos insistencia, menos machacar a la gente, más bajar a la gente de sus cruces, más bajar a la gente de sus, más resucitar muertos. Le cuento una cosa que me vino un frío, me vino un padre y me dijo: usted tiene, mi oficina son los bares, porque a la iglesia va cada vez menos gente, pero la gente en España va mucho a los bares. Entonces, mi oficina son los bares. El domingo por la mañana, después de misa, estoy toda la mañana en un bar. Y vino un señor: ¿usted atiende drogadictos? Me han dicho. Le dije: sí, si se deja, porque me dijo: me gustaría que mi hijo hablara con usted. Digo: pues, si se deja, aquí estoy, toda la mañana. Y vino el chico. Y entonces preguntaba, un poco drogado, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace? Entonces, ¿usted es cura? Digo: sí, soy cura. Entonces, ¿usted hace misa? Digo: pues sí, hago misa. ¿Y qué más hace? Pues no sé, me gano la vida dando clases. Digo: o sea, usted, entonces estaba el o sea, lo cojo así de la solapa, lo acerco a mi cara y le digo: mira, yo me dedico a resucitar muertos como tú. Si te quieres morir, vete a la calle, porque a mí me vas a crear un montón de problemas. Hay que llamar a la policía. Si quieres vivir, yo te ayudaré todo lo que pueda para que vivas. Pero estás matando a tu madre. Entonces el chaval ya se le cambió la cara y empezó a reaccionar. Nosotros estamos para eso, no para cargar a la gente, estamos para resucitarla. ¿El Dios que ha recibido América es el Dios cristiano? Sí, pero cambiemos algunas cosas. Muchas gracias. Me parece, padre, que si tiene otro. Don Atela no nos está hablando nada. Hay una pregunta a Pablo, que se llama las. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Primero, Ahí termina. Yo había notado acá, hay uno aquí, pero. ¿cómo está? Buenas noches. Primero, agradecerle su tiempo, sus perspectivas, compartir sus puntos de vista, son bastante interesantes. Yo soy alumno de Monseñor Castillo, en el curso de Revelación de Dios en la Historia en Estudios Generales de Ciencias. Justamente el Monseñor Castillo nos explicó dos alianzas. La primera alianza con Dios es la alianza unilateral, en donde Él solamente da para recibir, sin esperar nada a cambio. Dios de amor. La segunda alianza es la alianza bilateral, en donde Él da y espera recibir, que fue, digamos, propuesta por aquellos sacerdotes de esa época, donde muestran un Dios más humano, celoso, que da ciertas restricciones. Mencionaron justamente el tema de que con esta nueva perspectiva se está intentando tal vez dar una nueva alianza, hay una nueva perspectiva para retomar tal vez la primera alianza. El libro nos ofrece ideas nuevas para poder tal vez crear una alianza distinta con Dios, dejando esa alianza bilateral de lado. Hay una pregunta. Monseñor. El profesor es el monseñor. La alianza estrecha en Cristo en la cruz y en la última cena. Esa es la alianza definitiva. Pero te contestará Monseñor muchísimo mejor que yo, porque él se ha especializado en eso. Sí, primero, una vez más, también agradecer por su tiempo, las opiniones que han compartido. Creo que ha sido un momento muy propicio, justamente en Permalibro, para poder hablar un poco de lo que podría denominar la invitación al cambio de paradigma por parte de las personas de fe. ¿Por qué? Porque lo que se transmite normalmente en los colegios, en la misma familia, incluso para muchas personas que no son religiosas, lo que les llega es el mensaje de un Jesús y un cristianismo que más parece un gnosticismo, y eso creo que hay que tenerlo mucho en cuenta. Volvemos muchas veces el cristianismo como un gnosticismo, lo volvemos un concepto, lo volvemos una teoría, lo volvemos algo muy elevado al cielo, y a Jesús siempre nos lo terminan pintando como una persona que no nos mira de par a par,
de hombro a hombro, de cara a cara, sino que nos mira desde arriba, con una mirada a veces de desprecio, de enojo, pero nunca con una sonrisa. Y yo creo que justamente el Jesús que verdaderamente pisó esta tierra, que posiblemente, y aquí me dieron mucho más a la postura que tiene John Paul Mayer, ¿no? O sea, yo creo que el Jesús real desde cierto punto no va a llegar a ser conocido, pero por lo que tenemos de una parte el Cristo de la fe y por otra parte el Cristo histórico, o Jesús histórico, mejor dicho, no Cristo, tenemos que, creo que entender de que también es un hombre de carne y hueso. Y como un hombre de carne y hueso, muchas veces creo que también deberíamos imaginarnos un Jesús que puede llorar, que puede enojarse, un Jesús que también puede sonreír a la gente. Lo que sucede es que creo que no solo ha sido Anselmo, si me permiten decir, sino ha sido justamente la evolución de un cristianismo que poco a poco ha ido debatiéndose con varias maneras de mirar e interpretar a Jesús, que finalmente el cristianismo vencedor, considero que es el del último evangelio, que sería Juan. Es el cristianismo vencedor, el cristianismo platónico preexistente, el que termina imponiéndose y diciéndonos, oye, no, lo que sucede es que acá Jesús no es el que se vaya a morir simplemente porque, bueno, va a tener un juicio, no va a predicar el reino de Dios, va a cuestionar a la aristocracia saducea y a la dominación romana porque el reino de Dios está cerca, sino de que es un Cristo que tiene el control total de la situación, un Cristo que conoce todo lo que va a pasar y donde, como se dijo, eso me parece importante, en un Cristo en el cual su historia está totalmente planeada y justamente Judas, Pilato y el mismo Sanedrín se vuelven solo títeres para un drama que ya está planeado. La idea que yo creo que este libro le invita a reflexionar y que creo que también debería invitar a todos los creyentes es a dejar de ver a Jesús como también un gnóstico más o una teoría más, sino verlo como lo que fue una persona de carne y hueso. Y también que quisiera ya venir a la pregunta, quisiera tal vez mirar a Jesús no del lado de la víctima, sino también muchas veces del lado de lo que no nos gusta decir de Jesús. Y es que a veces lo que no nos gusta decir de Jesús es que también en su momento, en su tiempo, fue un criminal y por eso murió en una cruz. O sea, yo creo que también necesitamos tomar a Jesús desde la postura del criminal, el que por una real política romana es crucificado, el que por proclamar de que el reino de Dios se acerca un reino alternativo, está justamente poniendo en jaque muchas actitudes que se tienen en la sociedad. Yo tal vez quisiera proponer la pregunta, ¿por qué no, en vez de mirar a Jesús incluso solamente como una víctima, por qué no mirarlo también desde el lado del criminal? La persona que vino a cuestionar y justamente también por el murió, no necesariamente por el lado que, como usted bien dijo, doctor Mann, está representada en el título como la pasión de Cristo, que es una persona que viene para morir. Creo que había hace unos años atrás una teoría que veía el Jesús y sus movimientos, un movimiento celótico, ya. Y entonces sí, en este sentido es lo que tú dices, ¿no? Hablan de espadas y todo esto. Yo creo que tu pregunta va en eso, ¿sí? Pero no es que, ¿cómo decir? Es una teoría más sobre esto, ¿no? Quizás lo que es interesante ahí es que en el grupo de Jesús había de todo, ¿no? Y esto sí lo sabemos, ¿no? Así nos lo pintan los evangelios y gente despreciados a la mayoría de ellos. Entonces, no sé, esto era una teoría y después no hay que olvidar que ahí hay un juego de poder, y esto lo dice bien, hay un juego de poder entre una cierta manera de pensar el poder, de ejercerlo, de dejarse manipular y manipular al poder romano. Entonces hay todos estos juegos de poder que están por atrás y ver en Jesús una persona íntegra. Nada, pero especialmente esto, una persona que no se puede corromper. Entonces, esto cuestiona, ¿no? No podemos ver en nuestros días cuando una persona recta, íntegra, que no se deja corromper, cómo cuestiona a los demás, como su sola presencia
incomodar a varios, ¿no? Lo que tú has dicho me pareció muy importante, y esto se ha mencionado aquí, el tema de la alegría, ¿no? El Papa Francisco ha hecho de este tema uno de sus temas centrales, y cuando empezó su papado centró sobre la alegría. Va con toda su perspectiva, la alegría, la ternura, ¿no? La apertura, todo esto va junto, ¿no? La alegría de estar juntos y no la exclusión, en fin. Bueno, no sé si me explico. Veronique, muchas gracias por esa respuesta. Sí, lo entiendo como una respuesta. Hay una pregunta acá adelante, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, tengo dos preguntas, ¿sí? Una pregunta bastante más corta, que creo que no es sencilla, que tiene que ver con el título del libro. ¿Por qué la elección de la palabra enigma y no misterio? Según entiendo, enigma es algo posible de resolver. Y hasta, a mí no me queda claro la muerte de Jesús, con todas las cosas que tienen que ver a nivel de otro. Por otro lado, y creo que más dirigida a Antonio, ¿cómo se podría hacer un correcto equilibrio entre esta imagen de Jesús misericordioso, que todo lo perdona, que todo lo entiende, con el Jesús que en algún momento tiene que dar un camino? Dice, apártate, aléjate de mí, Satanás, como Pedro, el Mateo, y bueno, cuando en la última serie en Juan, espera que se vaya Judas para recién poder exalzarse. Porque yo estoy en comillas, ¿sí? Teología también en Madrid, y Cordovía habla mucho de la definición de la persona ontológica en tanto que es serse dándose. Una persona que se da, que se constituye a sí misma dándose. Y creo que, al menos en Europa, o al menos en España y en Madrid, en donde yo estoy, se ha caído mucho en ese dar completamente. Hay que perdonar todo, hay que amar completamente. Y no sé hasta qué punto eso también pervierte la situación. Porque se va a un extremo punitivo, a un extremo en el que todo puede ser aceptado, ¿no? Y creo yo, ¿no?, que es por una cuestión contextual de un estado de bienestar, porque lo veo muy marcado en las aulas con los seminaristas latinos, que tienen esta visión más de, oye, nosotros tenemos que luchar, tenemos que liberarnos, y en Europa es más que tenemos que perdonar y todo lo demás y tal y cual. Entonces, ¿cómo se podría lidiar esta conexión, ¿no?, sin caer en el lado de empezar a decir que todo está mal, pero tampoco que todo está bien y que todo tiene que seguir siempre bien? Porque de pronto hay personas que me lo han dicho dentro de la iglesia: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te parece salimos? ¿Tienes no o no? Y tal y cual. ¿Sí es con tu novio? Sí, pero ya pues salimos, regresamos, nos confesamos y ya está. Oye, pero esta persona es una persona que me lo dice a mí, me lo dice un sacerdote, y es lo que hace día a día. Entonces, han pasado años así, y la persona sigue siendo la misma persona, porque creo que carece de un correctivo. Y la mirada de los sacerdotes sería mucho de amor, mucha compasión y tal y cual, pero creo que también le falta al Papa, es cierto, ¿no? Oye, hay que combatir, hay que luchar contra ciertas cosas, pero cuando empezamos con ese luchar, de pronto se entiende como cerrarnos las puertas de la iglesia. Te contesto. ¿Qué quieres? ¿Que te contestemos los tres? Es una pregunta de muy difícil respuesta. Pero recuerdo una frase, me parece que es de Manuel Levinas, de mi metafísico de cabecera. O sea, del hombre que metafísica me gusta más actualmente, ¿no? Cuando dice que una justicia que no termina siendo justa en beneficio de la víctima, pues no es justicia. Entonces, ¿el todo vale todo esto? Pues no. En la Biblia habla de justicia y derecho. O sea, la justicia y el derecho. Luego, esa una. Segundo, no puedo contestarte, no sé contestarte, pero lo que sí que sé es que me debato en la duda permanente, porque la mayor parte
Bueno, hay que distinguir los delincuentes de cuello blanco, o sea, los que roban sin más, de la delincuencia común, que es la que yo he estado. En la delincuencia común en la que yo he estado, el 99% de los criminales han sido víctimas primero. O sea, son víctimas de que han heredado una serie de cosas que les han llevado ahí. No perdona esto, no justifica esto, pero mitiga mucho la culpa. Pero claro, tiene que haber una justicia, sobre todo con los que han sufrido la muerte de otros seres queridos. Entonces, no se contesta, ¿sabes? O sea, justicia, derecho, sí, perdón y todo lo que quieras, pero no la puerta abierta para... No. Y sobre todo para los de cuello blanco, porque los de cuello blanco roban, fundamentalmente, no matan, roban. Y esos saben lo que hacen. Son conscientes, han tenido todas las posibilidades en la vida, la mayor parte tienen estudios y no puede ser que vayan el domingo a misa y el lunes no. Muchas gracias, Antonio. Respecto de la primera de tus preguntas, quisiera que eventualmente debatieran los aviones, porque la palabra eso en griego es especialidad, y además figura igual que enigma en la versión italiana. Enigma, misterio. Yo creo que Severino Dianic use la palabra enigma desde el punto de vista de un hombre también no creyente que se hace esta pregunta, que se pone esta pregunta, porque sí, tú tienes razón, que al enigma hay una respuesta, una solución. El misterio, adelante del misterio, tienes que dejarte así, sin saber lo que se puede decir, ¿no? Ese misterio es algo que permanece escondido. El enigma tiene una solución, pero es una solución siempre que necesita caminos, progresos, de dar pasos, no es una solución definitiva. El enigma se ve, la solución del enigma se ve y no se ve. Yo pienso en algunos enigmas típicos en la cultura griega, por ejemplo, el enigma de la esfinge de Edipo. Tú sabes que la pregunta es ¿cuál es el ser que va con 2 piernas, 3, 4? Y cada vez se ve la solución, cada vez no se ve, ¿no? La solución a este enigma es en el sentido de la resurrección. Si no tenemos esto como punto este punto de vista, no podemos comprender, no hay respuesta, no hay solución. Pero se puede dar pasos, ¿no? Y esta es, yo creo, el reto, el desafío de este libro, es que nos propone de dar pasos en la solución nunca definitiva, porque si somos tranquilos, hemos comprendido todo, yo creo que no está. Tenemos que acabar, que empezar otra vez. Eso es lo que me parece. Sí, quisiera decir alguna cosita sobre la justicia y la misericordia. Ahí creo que hay la justicia que castiga, ¿no? Vamos a ir ojo por ojo, diente por diente, que nunca así se ha aplicado, por supuesto, porque terminaríamos todos ciegos, sino una justicia de misericordia, que es ayudar a la otra persona a reintegrar la comunidad, es lo que tú haces, ¿no? Darle la mano para que reintegre la comunidad. Era la noción de justicia que se tenía en Mesopotamia hace 4.000 años, ¿no? Esta idea de ayudar, de perdonar
cuando había, por ejemplo, una sequía también, por supuesto, no sé si retomado o en todo el Medio Oriente, cuando había una sequía, cuando había deudas, se perdonaba esta deuda, ¿no? Entonces, esto para permitir que todos volvamos a formar una comunidad que, no sé qué se entiende, y por ahí va Jesús, yendo quizás más allá, a nivel individual, etcétera, lo que era una ley de lo social. Yo creo que esto es la gran diferencia, porque tendemos a tener una relación sadomasoquista con los delincuentes, no sé si delincuentes blancos, pero en fin, ellos nos hacen daño y después los ponemos a la cárcel, a sufrir, y salen con cólera, nos hacen más daño y así vamos. Hay que romper el ciclo de la violencia. Hay una pregunta al fondo, ¿me parece? Sí. En primer lugar, saludar a Manel por toda la información que nos han brindado. Pero yo quisiera, en particular de cada uno, muy sencillamente y corto nada más, ¿por qué concluye el autor de esta manera el título de su libro, El Mesías derrotado? En otras palabras, el Mesías perdedor, porque escoge ese título el autor. ¿Por qué dice que es un Mesías derrotado? Porque desde el punto de vista, desde la perspectiva de la cultura del tiempo de Jesús, esto no puede ser un Mesías como lo expectaban los judíos, pero también los romanos. Por eso, desde esta perspectiva, Jesús ha perdido su misión, no es un Mesías. Pero seguramente yo creo que esta es una provocación, ¿no? Porque no sabemos que Jesús ha vencido la muerte. No la muerte ha vencido a él. Yo creo que es un título provocatorio, provocatorio. Jesús, Cristo, es la representación de Dios. Sí, claro. Claro. ¿Por qué haber escogido ese título? Eso hace una mala propaganda. No, es una provocación. Yo creo que es una buena propaganda. Bueno, hay tres cositas que decir. La primera es respecto del tema que planteó Benito, y es que toda la Biblia está escrita en el corazón de una confusión. La primera Biblia, prácticamente, según uno de los estudiosos más amigos de Severino, es, según él, es el primer compendio que se hace en la Biblia, se hace en el exilio, mirando para atrás. Y entonces se llega a una evaluación de lo que ha pasado y se termina en el pecado de Adán, es el apresuramiento a comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. De tal manera que el mal no existe, sino que el ser humano, por apresuramiento, por posesividad, se apura en resolver las cosas sin profundizar. Y entonces todo el problema del pecado es la historia de Israel hecha de confusiones permanentes, de apresuramiento y de búsqueda de posesión, y no de escuchar la voluntad de Dios, la petición de que se centre en el árbol de la vida, todo lo que actúa en el ser humano sea heredente, porque busca la vida, el sentido de la vida, y realizan sus acciones de acuerdo a ese sentido
profundiza y permite eliminar. Toda la historia de Israel es un conjunto de exageraciones de los deseos, las pasiones, las peleas, el poder, etc. Y que terminan en el exilio. Y fue Isaías el que compone la reflexión gracia y pecado. Dios nos amó gratuitamente y nosotros debíamos haber vivido con alegría gracias a esa gracia, ¿no? Nos apresuramos a conquistarla, a ponerla, a discernir, a caminar con ella. Esa primera etapa de la historia se basa en la alianza unilateral. O sea, eso ya significa que Dios, Él mismo, nos ama, a pesar de que nosotros ya actuamos por el poder de Dios. Y eso es el fundamento de toda la Biblia, de toda la historia de Israel y de todo el cristianismo y de todo el judaísmo. Es decir, si Dios nos ama gratuitamente, Dios nos ama interesadamente. Y si nos ama interesadamente, entonces no nos ama. Lo que decimos a veces, por la gracia es gratuita, ¿no? Si la gracia no es gratuita, sino que pide algo a cambio, entonces es una desgracia. ¿No es cierto? La gracia es gratuita, gracia es gracia. Entonces, la manera. Entonces, es una desgracia. Y los sacerdotes de Israel justamente son los que reaccionan con ese tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, sí, pero uno se va a aprovechar de Dios, no hace caso, entonces necesita una apelación. Y eso ocurre a partir después del exilio formal. Puede haber ocurrido en otros momentos, pero como institución, el templo de Jerusalén, el gobierno sacerdotal es una usurpación de poder, no se sabe si es una guerra civil o un golpe de Estado, pero en todo caso, los sacerdotes después del exilio, una vez que el rey llega, regresa, digamos, a Judea, junto con el sacerdote que ya había conseguido ser liberal. Se ha sometido el poder y se quedan los sacerdotes en el poder. 6 siglos, hasta la muerte de Jesús. Y entonces empieza la historia de la alianza bilateral. Yo te amo, ¿ya? Pero tú me tienes que amar. Y si no me amas, te odio y te destruyo. Lo dice el Deuteronomio. Lean. Yo amo a los que me aman y odio a los que me odian y destruyo su persona. Eso es alianza bilateral. Entonces, estas se han alternado, de diversas maneras se han combinado y han primado desde la época post-exílica con el periodo persa, el periodo griego y el periodo romano, con esas ideas. ¿En qué situación quedaron los que anunciaban la alianza unilateral y gratuita? Empieza con Abraham. Abraham ya se ha descubierto que tiene una raíz, ahí mi amigo que sabrá mejor que yo, que es, Abraham es casi lo mismo que Javín. Javín son la María que tenía David. Por lo tanto, ser hebreo es ser una María. Y es lo que puede ser. Dios ama a este Javín. Y lo ama porque lo ama. Y lo bendice. Y le dice, y tú, ser una bendición para todos los pueblos de la tierra. Y ese pueblo, evidentemente, está hecho para ser peregrino con los pueblos y convivir con los pueblos, alojado en varias partes. Y nunca le da la tierra en propiedad, le da la tierra en posesión. Para que siempre camine como pasa con la iglesia, ¿no? Que es el pueblo de Dios que está en todos los pueblos, solamente con el pacto de tierra teniendo la primera vez en la tierra. Y por los machistas también. O sea, antes se miraba un edificio que era aquí. Lateral, no había un estado en el centro. Bien, vamos a plantear básicamente el problema principal de cómo se resuelve esto. En tiempos de Jesús ya estamos en una época de crisis de todo el proceso de la alianza bilateral. El templo se ha convertido en un periodo
primero del periodo persa, en un conjunto de reglas excesivas, ¿no? Tanto que el libro de Job es una contestación a eso, el libro de Ruth también, ¿ya? Y el libro de Jonás también. Luego de eso viene el periodo griego, y ahí se escriben los libros de sabiduría, sobre todo para los jóvenes, y hay una cosa esencial, y es que en ese periodo, en el periodo ptolomeo, se convierte el templo en un mar, donde todos los ricos de la zona envían sus pobres. Y, como conocemos, eran los lugares para bancos, entonces eran sagrados y nadie los iba a ver, como Suiza. ¿No? En guerra mundial, pero Suiza no está en el libro de Dios. Eso se termina con los seleucidas que ambicionando lo que había en la plata del templo, invade y lo impone una religiosidad sincrética y obligan a la esclavitud del pueblo, y entonces se retoma toda esa búsqueda de independencia, etc. Y finalmente acabó los ceremonios en gobierno. Todo este periodo se ve una decadencia porque la cosa termina en una situación extrema, ¿no? Pasa todo a Herodes, que se había metido en la corte, ¿no? El papá de Herodes se había metido en la corte de los asumneos, había creado intrigas con vecinos y se quedó en el poder con su hijo. ¿No es cierto? Antípatro coloca a su hijo en el poder y después ya empieza la dinastía de Adriano. Y después ya viene directamente el Imperio Romano con Pilato y todos esos. ¿Cuál es el punto esencial de esto? El pecado se entiende aquí como el proceso de decadencia que a Israel no es independiente y entonces está sometido a estos poderes y hay un deseo de libertad que evidentemente la gente quiere, pero que se genera como una especie de grupos de luchas de todo tipo para alcanzar a la libertad. Hay una gran dispersión en esa lucha, porque si todos se recurren a la violencia. Por eso es que Jesús lo confunde también con el sacerdote, ¿no es cierto? Y con todo lo que lo. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Hay un proceso de decadencia absoluto en donde se cierra el horizonte y no hay más. Y entonces, el problema de Dios está planteado clarísimo. ¿Cómo creer en un Dios que puede dar esperanza en una situación desesperada y absolutamente decadente? Pero ya estamos asistiendo prácticamente a la destrucción de la guerra. Y de hecho, lo que va a suceder después de la guerra judía, como ustedes saben, es elevar Israel por todas partes del mundo, porque son los romanos no aguantan más y los dispersan por el mundo. Entonces, unas leyes y cosas se llenaban después del año 129. El punto esencial es que está jugándose aquí la idea de Dios. Y no solamente la idea de Dios, sino la experiencia de Dios. Porque la experiencia de Dios, que era gratuidad, se ha convertido en toma y daca. Tú nos amas, entonces para que no nos vayas a hacer mal, porque seguramente todo lo que estamos viviendo tiene consecuencias de nuestro mal, entonces te tenemos que reparar portándonos bien. Y hacer un sistema de reglas para poder hacer ese bien. Lo van identificando y van reduciendo completamente el amor gratuito, ¿no? A una especie de intercambio comercial. Este juego, justamente en el momento definitivo en que se encuentra Jesús. Jesús siempre, y eso sobre todo de ahí si quiero subrayar su importancia, es una meditación profunda sobre el sentido de unidad entre Jesús y Dios. No solamente su nombre de carne y hueso, pero es esencial. Él habló en nombre de Dios, anunció el reino de Dios y testimonió que Dios es amor. Y ese amor, evidentemente, tiene sus exigencias, pero en primer lugar no se predican las exigencias, sino la hondura de ese amor. Y ese amor, por ser hondo, suscita en la persona responsabilidad. A más cariño, más responsabilidad. A más dulzura, más responsabilidad. Pero esa responsabilidad se va educando progresivamente. Es un proceso de sabiduría y de discernimiento que cuesta su vida. Jesús entonces se encuentra ante una encrucijada.
Y Severino, bueno, ya te voy a explicar qué pasó con el libro. Severino está prevenido de que Jesús, si Jesús quiere testimoniar el amor de Dios, Jesús se encuentra en la encrucijada de testimoniar o no testimoniar a Dios. A mí me condenan a la muerte. Me escapo y me voy a predicar a la India, ¿ya? O enfrento a mis enemigos con las armas. Son las opciones del pueblo judío. O finalmente, si soy fiel a ese Dios que yo transparento, que es mi Padre, y que yo he vivido mi vida testimoniando a ese Padre, ¿cómo testimoniarlo en una situación extrema como estoy condenado? Entonces el Papa lo dice muy claramente en el mensaje que nos dio durante la pandemia para el Señor de los Milagros. Está ahí clavado no por la fuerza de los pagos, sino por su infinita misericordia. ¿Qué significa? Que estando en la cruz no quiso bajarse. Y no quiso bajarse para hacer la transparencia de Dios que perdona. Porque Él es uno con el Padre. Si se bajaba de la cruz, iba a ser necesariamente para vengarse a sus enemigos, para matarlos a todos, especialmente a los sinvergüenzas que lo condenan. Pero no quiso. A mí mi vida nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Es un acto, digamos, libre del Hijo que, siendo Hijo, es fiel al Padre. Y eso es lo que o sea, es cierto, por eso el uso enorme del mismo, porque sí se puede resolver el mismo. Lo que no se resuelve es el misterio, que Dios es así. Y seguimos entonces profundizando en ese misterio. Eso en primer lugar sobre ese momento. Esto tiene importancia muy grande porque tampoco está él aceptando por otro, bueno, tengo que hablar de la palabra de tonto de una manera, ¿no? Jesús es verdad que pasa por uno de tantos, pero pasa por uno de tantos para transparentar el Padre que es su Hijo. Y está permanentemente viviendo en cada Padre. Y lo que quiere dejarnos a nosotros es una noción de Dios que, siendo amor, siendo un Dios amoroso, tierno, alegre, sincero, cariñoso y además fiel, incapaz de retroceder en amor al ser humano. Lo que hace Jesús es un acto de ratificación de la fidelidad. Y por eso entonces hay, por más que sea una muerte injusta, porque es totalmente organizada y benévolamente, él la acepta porque está en juego, ¿no?, justamente el resolver la última tentación. Si eres el Mesías, bájate de la cruz para que creamos. O sea, repite la historia. Repite la historia bajándote y matando a todo el mundo para demostrar que eres el Mesías. Porque es una idea del Mesías que no es la enseñanza, no es la verdad. Y en ese sentido, levantando esa idea del Mesías con la propia muerte, ya aquí empieza la resurrección. La resurrección es cuando solamente se trata de la muerte, sino cuando ama. Por eso el texto de la Samaritana es precioso. Si conocieras el don de Dios, y quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él que él te diera agua. Ese es el problema del don de Dios como se entiende. Entonces, Severino lo que hace es entrar en lo más profundo de ese mesianismo derrotado, que está anunciado en primer lugar, y aquí entonces entro a ciertas noticias, está en los cánticos del cielo de David, en Isaías. ¿Cómo puedo ver la conexión entre los cánticos del cielo de David y Jesús? Si hay 6 siglos. Es una cosa que yo he preguntado a Gustavo Otero. ¿Cómo tú nos dijiste que Jesús viene de los profetas y hay 6 siglos de diferencia? ¿De dónde aparecieron? Y ese es uno de los enigmas que no se han resuelto todavía. Sin embargo, ya la ciencia, sobre todo la persona con la que me he referido de la alianza unilateral y bilateral, que es el profesor Saki, fue traducido con su libro de 600 páginas,
lo tienen ahora en la red, en la Católica ya lo liberó, ¿cierto? Se llama Historia del Judaísmo en la Iglesia Católica. Lo traduje cuando estuve haciendo la tesis en la casa de Severino y estaba ahí ese libro de Saki, que era la antigua edición. Cuando ya lo hice y terminé la traducción, se lo mandé a Saki y Saki me la devolvió con una serie de citas nuevas y por eso mi colección peruana durante mucho tiempo fue la última edición de ese libro. Ahora ya la de italiana y ya la se incorpora. A Severino siempre le ha preocupado, porque es un pastor, cómo hacemos que nuestra fe crezca o más profundo que se presente en el mundo. Es un pastor, ha sido pastor toda la vida y similarmente todo. Nosotros lo conocimos en una reunión en la que Gustavo Pérez nos invitó a mí, a Manuel Basal, a Bologna, sobre cristología del Vaticano II, y los curas italianos estaban sentados todos en una mesa, salvo uno que en la época que había sido cura, y estaban todos los teólogos ahí sentados. Y entonces nos dice, ¿a dónde van a ir de vacaciones? Dice Severino, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿vacaciones? No, ustedes van a votar de los colegios en vacaciones, así que si hay cosas que reserva, van a tener reserva para ir a algún sitio. No sabíamos que estábamos en Madrid. Y entonces se saca del bolsillo las llaves y me dice, mira, tengo una copia de llaves. Vayan a mi casa el 24 de julio, porque yo me voy a una... se iba a Jerusalén, ¿no? A una visita, digamos, arqueológica, y pueden quedarse ahí. Bueno, entonces el cura, y el que no es cura, pero es seminarista, bueno, que te haga nos fuimos a vivir ahí, y ahí, ese es el tiempo que se vino. Ahí tuvimos referencia a la grandeza, porque nos recibieron a la chica, nos recibieron, estaban todos en la casa, ¿no? En la parroquia, una parroquia no solamente sinodal, amorosa, preciosa. Ellos hemos estado todavía. El interés, yo creo, de Severino ha sido el poder poner al alcance de personas, incluso no creyentes, este texto. En efecto, los que más han leído son los no creyentes de Europa. Tiene cerca de 40.000 copias vendidas en toda Italia, y yo lo traduje a partir del 97, que apareció la primera edición, en la edición crítica que tenía mucho carácter. Ese es el primero que me mandó. Y me dijo, hace la última vez que estuvimos juntos, ya me voy a morir y no voy a ver la edición castellana. Porque también traduje esa edición que hay de la iglesia y sus iglesias, ¿no? Que es un libro de arquitectura de iglesias, ¿no? Que lo he hecho para la Católica. Lo había hecho, lo publicamos para la Católica, y él inauguró acá la Facultad de Arquitectura. Me gusta mucho la arquitectura del arte. Bien. Lo que quiero decir es que en esta preocupación que Severino tiene, lo más importante es mostrar de una manera la fe cristiana que sea accesible a las personas incluso que no creen. No para que se enteren históricamente, sino para plantearles una pregunta, ¿no? O sea, la pregunta que se hace todos, hermanos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Ya? Explicada sin pretender convencer a nadie de que acá hay alguien que tiene sentido y que puede pasar. ¿No es cierto? Yo creo que ese es el asunto más fuerte que tenemos también en nuestra cultura, ¿no? Y para responder a esas cuestiones de los efectos de los etnólogos, etc. Yo creo que es la misma fe, pero vivida de diferentes maneras. Y uno de los problemas más serios que hemos tenido es que hemos mantenido una idea de fe y de Dios que siempre es algo así como perdón, ¿no? Corazón, ¿no? y miedo. Es el mismo problema que tenemos y que tenía Jesús. A Jesús le tocó la tarea de quitarle a Dios el miedo. Y eso lo dice Juan, es único en la historia de la religión. No hay temor en el amor, porque el temor mira el castigo, y cambia el amor expulsa.
Esa es la primera cristiana, la fe cristiana, la primera fe en la historia de la humanidad que le dice, ¿no?, al religioso que no está lleno de Dios. Ludo Fondo hace esas dos páginas, temor y persecución. Bueno, lo que nos ha predicado Jesús es eso, que se expulse, aprender, expulsar. Y eso es un camino de identidad para la humanidad muy grande, porque todos nos creamos religiones de esa manera. Lo religioso lo creamos nosotros. Lo revelado es que Dios es como solo. ¿Cómo se compatibiliza con la justicia? Eso hay que irlo viendo, ¿no?, progresivamente en la profundidad de lo que se sigue. Y evidentemente, y con su término, cuando Saki desarrolló esas tesis que les digo, encuentra que una vez que fueron expulsados del templo, del gobierno, los reyes y los profetas, estos vivieron experiencias de cielo supremo, tuvieron que huir, ser perseguidos, ¿no?, y vivir en el mundo. Y ese grupo, el grupo enoquita, es el que sigue los acontecimientos y espera 6 siglos. Y en ese contexto se desarrolla la vida de Jesús. De tal manera que él establece que la conexión entre Jesús y los profetas están los enoquitas, que son la que ahora conocemos como los apócrifos del Antiguo Testamento, y pensamos que todos los apócrifos son iguales. Estos son los apócrifos más cercanos al Cristo. Lo que pasa es que en Egipto le coge y entonces escribe muy claro. Lo más importante es que si el principio sobre el cual están escritos los 5 libros son de enoquitas, es que la gracia era y no se consigue con nosotros. Eso es común a todos. Evidentemente hay que trabajar las traducciones. El profesor Saki, por aquí en 3 años, está estos días un poco agonizando, ¿no?, la ha terminado de hacer, y ahí termina. Saki ha escrito ahora un segundo volumen de un libro que hizo después del descubrimiento de los enoquitas. Ese libro se llama Jesús y su gente, y ahora ha sido un segundo tomo en que los de las Paulinas han obligado a que se llame igual para que se pueda vender. Porque creen, como se agotó el primero, la gente está creyendo que ese segundo tomo ya es el mismo, que es el mismo nombre, lo han obligado para cambiar. Y entonces resulta que es un segundo tomo. Este segundo tomo está escrito en respuesta a los enigmas que le crea a Saki Jesús de Dios. Y de hecho, Saki ahora dice: yo me resistía a creer que Jesús puede aceptar el sufrimiento de la manera como lo hemos sido encontrado. Me resisto que algo tan trágico como la muerte y el sufrimiento sea aceptado por Jesús. No puedo pensar que nuestro Señor es un masoquista. Sin embargo, la reflexión de Dios está permitiendo empezar a encontrar una vía que es la fundamental y la que quiero terminar mi vida. Termina de su vida hasta los años, ¿no? Y es encontrar que esta muerte del Señor y todo su sufrimiento es porque está en un impasse sin debajo de la cruz. Entonces Dios no es amor. Y entonces es por eso es que hace preguntar, no porque al Padre le encante que sufra ni porque él sea pecado por la versión del Santo, sino porque sencillamente es preciso transparentar a Dios de tal manera que la esperanza sea comida. Y es este camino, lo quiero decir, muchos de nosotros tenemos que estudiar la historia de nuestro país. Porque en nuestro país yo creo que sí se ha entendido eso. ¿Por qué razón tenemos una Daniel Ciscario que cuando ve que la viruela está creciendo y necesitamos una vacuna, se inocula, estudia la enfermedad, deja la vacuna y muere producto de eso? ¿Por qué tenemos aún por
memoria. Y según los telegramas que se han representado ahora en una excelente obra de teatro, que no recuerdo quién es el director y el autor de la obra, en donde se representa en base a los telegramas dejados por los que estuvieron en el morro y el artista que mandó los telegramas, ¿no? Va a decir: aquí nos quedamos los que necesitamos dejarle a la juventud un legado para que sepan que nosotros siempre amamos nuestro país y lo defendimos así. Y no importa contar que hay un legado para los jóvenes, que no nos vayan a recriminar después, que esta es la primera nuestra. Y sigamos con su arte, con el grado, con todos. Hay un sentido de sacrificio que no es el sacrificio, pero el sacrificio masoquista y voluptuoso y estúpido de los sacerdotes de Israel. Además, para conseguir dólares, porque además vendían las vaquitas, ¿no? Chamuscaban la carne y después se tiraban la plata. Era un emporio. Dice: ¿cuánto dice? Es un emporio. Es el único que dice emporio. Eso lo dicen Cueva Amigos. Es un emporio, es una tienda de lujo. Y entonces la cosa es muy interesante porque realmente la razón está en dejar un legado claro. Y eso los sociólogos nacionales no tienen que estudiar eso. Chicos, porque saben estudiar historia, hay que hacer esa investigación. ¿Qué hay de común en las donaciones? El mismo tuvo Ramán. ¿Qué hay de grandeza humana capaz de sostener a los que con su ejemplo y muriendo? Y eso es esa nobleza que a veces decimos, es una nobleza de la vida humana. Y es el que quiso dejar Jesús. Es curioso que nos anuncia Dios con eso, y simultáneamente nos anuncia: este es el hombre, esa es la humanidad redimida, la que ama a los bienes y está dispuesto a morir, como nuestra promesa. Las primeras heroínas son humanas. Esa actividad de sacar de la boca del pan de los hijos. Bueno, eso es lo que tiene que decir. Muchas gracias. Su lectura del libro y su reflexión. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Ya acá como